Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. A ver, esta noche hablaremos de uno de los temas más problemáticos que tenemos en el Estado, en la sociedad, y es la incompetencia de la justicia. En el año 2017 se intentó dar una solución estructural al tema, planteando un nuevo código de procedimiento penal, un nuevo código penal. Por razones que todos ustedes ya conocen, ese código terminó abrogado en enero, si no me equivoco, en enero del 2018. Una interesante iniciativa surge en la Asamblea Legislativa y es una ley de abreviación procesal penal y fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia de niñas, niños, adolescentes y mujeres. En una buena parte, la ley, este proyecto de ley o la ley pretende mejorar y agilizar todos los mecanismos que tienen que ver con la lucha de violencia contra las mujeres. Para hablar de este tema, hemos invitado a la diputada Susana Rivero. Susana, después de mucho tiempo, bienvenida a esta casa, no es hotel, nos da mucho gusto tenerte. Yo no sé si eres proyectista de esta ley, creo que sí. Has estado sumamente involucrada con el tema de lo del Código Penal, elaborando cada uno de los artículos, no te has dado por vencida y ahora está esta nueva ley que queremos que nos cuentes y honestamente, para que el público lo sepa, nos alegra mucho que se generen mecanismos para mejorar la justicia. Gracias, Susana. Bueno, un saludo también aquí a nuestra amiga Mónica. Bueno, no soy proyectista de todo el proyecto de ley, de esta última versión, pero sí de una parte, la que tiene que ver con las mujeres. Pero como vos decías al inicio, es pues un proceso bastante largo, ¿no es cierto? Desde la Cumbre de Justicia, el Código del Sistema Penal, donde también junto a un equipo de profesionales expertos bolivianos estuvimos diseñándolo, una norma muy transformadora, que modificaba el Código Penal y el procedimiento penal. Entonces, al final es un solo proceso. Como vos decías, el país conoce los antecedentes por los cuales el Código del Sistema Penal fue dejado sin efecto, pero también hubo un problema de distorsión política informativa, ¿no es cierto? El Código no se cayó por la parte procesal, se cayó por la mala práctica médica. Entonces, esas ideas, esos lineamientos para corregir los problemas de la justicia penal se retoman desde el Ministerio de Justicia y ahí nace el proyecto de ley de abreviación. Fundamentalmente para resolver lo que siempre hemos pedido no solo la ciudadanía, sino quienes trabajamos en estas materias. Romper con la chicana, con las dilaciones, con las vueltas, con el memorial, con la justicia que no es justicia porque es el papel y no lo que las partes le dicen a un juez en audiencia. Ahora entramos, Susana, porque yo quiero que nos expliques muy ampliamente de qué se trata este proyecto. Mónica Novillo, nuestra amiga coordinadora representante de la Coordinadora de la Mujer. ¿Diriges la Coordinadora de la Mujer? Sí, soy directora. La directora de la Coordinadora de la Mujer. Nos da como siempre mucho gusto tenerte y evidentemente saludamos el esfuerzo que hace la Coordinadora de la Mujer en estar siempre detrás de estos temas, no solamente del caso, sino de las cuestiones más amplias, más profundas, como puede ser una modificación de la ley, o en realidad no una modificación, sino una mejora de los procedimientos de la ley. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, no es el trabajo solo de la Coordinadora de la Mujer, venimos trabajando con una coalición de organizaciones a nivel nacional, organizaciones que hacen justamente seguimiento a asegurar el derecho para el acceso a la justicia a las mujeres, y no solamente para las mujeres, sino que para toda la población en general. Hemos celebrado el anteproyecto de ley, hemos seguido y hemos estado participando, haciendo seguimiento al tratamiento legislativo para ver cómo podríamos aportar en términos de propuestas para complementar la iniciativa que han tomado en el legislativo, justamente para que no tengamos esa sensación de haber perdido todo con el Código del Sistema Penal. Una lástima que por 6, 7 artículos hayamos tirado por la borda 700 artículos que iban a asegurarnos a toda la población mejorar nuestro sistema penal. La crisis del sistema de justicia es una problemática estructural. Esto apunta a solucionar ciertos problemas, no toda la justicia. Mañana, después de la aprobación probablemente de la ley
de abreviación procesal penal, que pone un énfasis particular en la problemática de violencia en los niños, niñas y mujeres, no se va a resolver todo el problema de la justicia, pero sí atiende a resolver todo lo que los ciudadanos y las ciudadanas criticamos del sistema de justicia, la chicana, que se abren oportunidades de corrupción, la dilación de los procesos, que en muchos casos, y sobre todo para los casos de las mujeres, nos desalientan de seguir con un proceso penal. Tenemos una ley en puertas, una ley que tiene la intención de resolver una parte de los problemas de la justicia. Después del corte en esta Casa No es Hotel, le vamos a pedir a la diputada Susana Rivero que nos explique de qué se trata esta ley. Quédese con nosotros. Esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos hablando de la ley de abreviación de procedimiento penal. Susana, hemos revisado el proyecto de ley. Se trata de una norma de más o menos unos 17 artículos, pero en detalle, el detalle de cada uno de ellos es realmente amplio. De manera que quisiera que para nuestro público, para la gente que nos está viendo, de manera muy didáctica nos pueda resumir cómo este proyecto de ley puede cambiar la justicia referente a las dilaciones, por ejemplo, referente a las chicanas, referente a las detenciones. A ver, de manera didáctica, una explicación amplia sobre el tema. Gracias. Bueno, vamos a tratar de no hacerlo abogadil porque la justicia es para la gente y siempre hemos insistido en eso. Bueno, el proyecto de ley tiene varios pilares. El primer pilar es avanzar a la oralidad para que se acabe el memorial. El memorial va, viene, se notifica, da vueltas por todo el país y nunca se instala una audiencia. La justicia penal, a partir de esta ley, va a ser oral. Todo se va a hacer en audiencia y por eso se crea una oficina gestora de procesos, una oficina técnica administrativa que va a garantizar notificaciones y que las partes siempre estén el día de la audiencia. Todo va a ser en audiencia para que un juez escuche una parte, otra parte y en la audiencia valore los pedidos de las partes o las pretensiones de las partes. La otra parte tiene que ver con que esas audiencias no pueden suspenderse. Si no va el imputado y es necesaria su presencia, se emite mandamiento de aprehensión. Si no hay el abogado o abandona de manera maliciosa, inmediatamente se pone un abogado estatal, un abogado de oficio. Si no va el fiscal, inmediatamente se comunica al fiscal departamental para que lo reemplace. Y si no va el querellante, pues se considera que abandonó la denuncia. Para que la gente nos volvamos a recordar, los juicios demoran en etapa de investigación unos tiempos increíbles por encima de lo que la norma manda, porque se la pasan en chicana. ¿Qué es la chicana? El incidente, o las excepciones, o las recusaciones. La recusación es, Susana no me puede juzgar porque es mi amiga, entonces le pasa el juicio a Mónica. Mónica no me puede juzgar porque es mi enemiga, va a buscar a otra. Y hay juicios en Bolivia que llevan más de 14 años dando vueltas y que se han recorrido todos los jueces de toda Bolivia en las recusaciones, es mi amigo, no, es mi enemigo. O incidentes que se van presentando. Esas recusaciones no se pueden dar. Solo 2 recusaciones en cualquier etapa. Digamos, y esas recusaciones tendrán una cuestión específica. Claro, por ejemplo, causales. La juez es mi mamá, supongo que no me podrá juzgar. Hay causales establecidas, amistad, enemistad o pronunciamiento, pero pueden presentarse solo 2 en un proceso. Y el caso de los incidentes, igual hay una regla en que no se pueden estar planteando a cada paso del proceso, sino en un determinado momento. Los incidentes son no que hay cosa juzgada, que hay falta mi debido proceso, que hay actividad procesal defectuosa, y a veces los presentan simplemente para que el memorial transite de un lugar a otro en las notificaciones y para detener la investigación. El procedimiento intenta que rápidamente se llegue a juicio y rápidamente se sepa si las personas son culpables o inocentes y no dar vueltas en distorsiones. El otro eje fundamental
no el más importante para mí, pero el otro eje fundamental es las reglas nuevas, totalmente distintas para limitar la detención preventiva, que se ha convertido en una regla y no en una excepción. Todos hablamos que las personas que están en la cárcel, casi el 70%, no se sabe si son culpables o inocentes y están ahí detenidos preventivamente. El proyecto de ley... Dos temas tengo que preguntarte, Susana, porque, a ver, primero, tú hablabas del mecanismo clásico del papeleo, ¿no? Bueno, sí, el papel por acá, el papel por allá, viene, entra, ¿no? Entonces, no es una justicia no es una justicia justa, es una justicia de papeles. En la medida que más papeles puedas acumular, entonces ahí detienes o te favoreces, etcétera, ¿no? Parte de esos problemas con la justicia en cuanto a papeles está el tema de las citaciones. ¿Utilizarán la tecnología? ¿Habrá citaciones digitales? Porque resulta que los abogados le recomiendan al acusado, ¿no es cierto?, escóndete, nunca recibas la citación. Entonces tú te puedes pasar años diciendo, bueno, esta persona lo que sea, ¿no es cierto? Pero no pasa nada porque el acusado, sencillamente, bajo recomendación de su abogado, se ha escondido, no ha recibido la citación, punto, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve una cosa que parece tan básica? Parece básica, pero es justo uno de los cuellos de botella, y el proyecto de ley prevé que desde cuando presentas una denuncia en la policía, inmediatamente te registran en un sistema. Y en ese sistema que está interoperado entre todos, Ministerio Público e incluso el propio órgano de justicia, ahí vas dejando tus direcciones que son tus domicilios procesales. Ahí vas diciendo a fulano de tal, yo denunciante, usted me va a avisar cualquier cosa, o me va a notificar a tal dirección de correo o a mi número de WhatsApp. O sea, te dan un código en el sistema, no solo para que las partes hagan seguimiento a sus casos, que es otro de los problemas. El abogado le dice, no se preocupe, ya presenté el memorial, y ni siquiera lo ha presentado. Entonces hay una indefensión también de la sociedad. Las propias personas, sean víctimas o denunciantes, van a poder hacer seguimiento a sus casos desde el sistema. Lo propio va a suceder cuando ya el Ministerio Público inicie una investigación o haga imputación o haga acusación, ya tendrá registrados en ese sistema el domicilio de las partes, de los abogados. Incluso la regla dice que si se notifica a uno de los abogados, en caso de en un juicio una persona tenga varios abogados, con la notificación de uno de sus abogados es suficiente para darle validez al acto. Sí, está resuelto también ese tema vía electrónica. Ahora todos tenemos tecnología en el campo, ya no es un privilegio de ciudades este asunto de la tecnología. En el campo, en las comunidades también hay celular, entonces ahora las notificaciones son electrónicas. El tema de lo de la dilación se pretende resolver de esta manera. Claro, todo va a ser audiencia, no hay ya memorial que hay que correr traslado al memorial. Alguien quiere solicitar algún aspecto, tiene que pedir audiencia, se va a la audiencia, se hace la exposición de los alegatos y la resolución o las decisiones de esa audiencia quedan notificadas ahí en una misma audiencia, no que ahora se resuelve una cosa y vuelva a ser de aquí a 5 días para que yo lea la sentencia, ¿no? El juez lea la sentencia. Sí, resuelve ese tema de dar vueltas con el memorial y las notificaciones. Y el tema otro que te quería comentar es el cambio radical en la detención preventiva. Nosotros hemos incorporado medidas cautelares de carácter personal. Ya había fianza personal, ya había fianza juratoria, ya había detención domiciliaria. Se le ha agregado la vigilancia electrónica por la manilla o el grillete electrónico. Se ha agregado no acercarse a ciertos lugares o algunas reglas que podría imponer el juez. Y la última y excepcional es la detención preventiva. Para quien no es abogado y está en su casa esta noche, ¿para qué es una medida de carácter personal al inicio del juicio o una medida cautelar? Para garantizar la prosecución del juicio, para que no haya obstaculización del proceso ni peligro de fuga. Pero ahora, en la práctica, antes de este proyecto de ley, los papeles son los que muestran si hay peligro de fuga o no. O sea, si la persona imputada no lleva su certificado domiciliario, si no tiene trabajo o si no llegó a tiempo. Porque hay unas cuestiones así que son
tan kafkianas definitivamente, ¿no? Le piden el certificado domiciliario, ¿no es cierto? Pero la autorización de esa petición de certificado domiciliario la tiene que dar el mismo juez que va a recibir eso. Entonces es una locura o sea, ¿cómo voy a sacar mi certificación domiciliaria si la persona que me tiene que acusar me tiene que dar? O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, lo más fácil, evidentemente, es detener a las personas, ¿no? Y esa cantidad de papeles que les piden para hacer la detención domiciliaria nunca pueden ser presentados. Sí, por eso hay un problema concreto con la detención preventiva, que está absolutamente distorsionada del principio para el que fue diseñada en todo el mundo. Hoy día, para ir a una medida, tras que alguien le denuncia, empieza a temblar, porque dice, ay, me van a meter preso, porque a nadie le importa si esa persona es culpable o inocente, tiene que reunir un montón de papeles en un cortito tiempo, porque si no lleva los papeles lo meten preso. Exacto. Porque si no hay papel, hay peligro de fuga o de obstaculización. Eso va a cambiar. La primera regla es, el juez tiene que aplicar todas las anteriores y de último, en caso ya extremo, recién la detención preventiva. Pero la detención preventiva solo se puede aplicar si el acusador o el fiscal lo pide y la carga de la prueba la tiene el acusador o el fiscal. Es decir, dame un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Si yo digo que el compañero que nos está filmando en el programa va a obstaculizar el proceso o hay peligro de fuga, tengo que probarlo yo, no él, como sucede ahorita. Él tiene que correr con sus testigos, con su fianza, con la platita, con los documentos para que no crea el juez que él se va a fugar. Hoy día, si yo digo que él se va a fugar, tengo que probárselo yo, lo tiene que probar el fiscal. Y el juez solo podrá imponer la medida cautelar de detención preventiva por un tiempo determinado. Hoy día van de detención preventiva a la cárcel y se quedan ahí y nadie se acuerda de ellos. Claro. ¿No? Entonces la carga de la prueba se invierte. Yo debo probar que el compañero se va a fugar, debo probar que hay peligro de fuga, no pedir nomás y exigirle a él que él sea el que descargue con documentos. Pero además en el peligro de fuga se deberá valorar la situación socioeconómica del imputado, porque si el fiscal dice se va a fugar el compañero camarógrafo, pero no tiene plata el compañero, ¿cómo se va a fugar? Es improbable porque se fugue si no tiene con qué, no tiene medios para fugarse fuera del país, etcétera, ¿no? Entonces cambia totalmente la regla de la detención preventiva y ahora voy a lo que me parece a mí central. Antes, Susana. Hay una idea en la sociedad de justicia y la idea de justicia tiene que ver con la detención. Cuando yo acuso a alguien, así sean delitos menores, siento que se ha hecho justicia porque ese desgraciado está en la cárcel, ¿no es cierto? Pero a veces verdaderamente no justifica que así sea. Es decir, hay choques de automóviles que terminan en la cárcel, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí los hemos visto y sí hemos visto que eso no se resuelve en un juez, sino va hasta un juez penal, es una cosa así desquiciante, ¿no? Entonces, ¿no habrá también en la sociedad ese reclamo por esa cuestión inmediata que nosotros tenemos que solo la cárcel resuelve el tema de justicia? Lo que pasa es que los casos que nosotros escuchamos en medios de comunicación que se visibilizan y que realmente alarman son pues cosas graves, ¿no? Son violaciones, son feminicidios, son violaciones niño-niña y en esos casos más bien hay un riesgo procesal que hay que tener mucho cuidado y en esos casos la sociedad pues con su conjunto exige que haya mayor control más bien para que no se escape. Y las estadísticas muestran eso. Susana, yo te quería comentar, en Bolivia, de acuerdo al informe del Consejo de la Magistratura al 2018, este informe establece que, y además eso está corroborado con un informe de la Defensoría del Pueblo, que el delito que más se comete en Bolivia es violencia intrafamiliar o doméstica. El segundo es violación y el tercero es violación niño-niña. Entonces son cosas gravísimas y por eso es que este proyecto de ley se toma la tarea no solo de arreglar la chicana, la burocracia, las distorsiones, las audiencias, las notificaciones, sino además encarar de manera muy dura este aspecto que tiene que ver con implementar medidas de protección a niños, adolescentes y mujeres para que tras la denuncia donde sea en el SLIM, en la policía
o en el Ministerio Público, si realmente hay peligro para la víctima, inmediatamente se pone una medida de protección. Ahí que nos quedemos un ratito, Susana. Ahora vamos contigo, Mónica. Antes de avanzar con esta parte que yo también considero, me parece lo central, ¿no es cierto?, de esta nueva legislación. Se han aprobado muchas leyes, se ha aprobado la 348, que creo que ha sido un logro, Mónica, pero no han logrado resolver los temas ni de violencia, ¿no? Evidentemente hemos visto que las cifras han ido subiendo. No sé si es un tema de que se denuncia más, eso no lo sabemos, pero las cifras han ido subiendo año tras año, los feminicidios han ido subiendo año tras año. ¿Qué pasa con esas leyes? ¿No hay una capacidad de aplicación? ¿Estaban mal formuladas las leyes? ¿Estaban mal pensadas las leyes? ¿No hay una capacidad técnica? ¿Qué es lo que sucede? ¿Va a mejorar el asunto incrementando legislación? Bueno, a ver, coincido con algunas cosas que ha dicho Susana, bueno, con todas en realidad. Tenemos una tendencia en Bolivia a pensar que la penalización de las prácticas van a resolver todos los problemas. Y por eso también nuestra ley, la ley 348, estuvo básicamente centrando y llevando todos los delitos contra la seguridad y la vida de las mujeres hacia el ámbito penal. Pero sabemos también que no es la cárcel la solución a todo. En muchos casos hemos contado situaciones en que las mujeres demandan otro tipo de alternativas para modificar los comportamientos agresivos de los hombres. En el caso de las violaciones no hay duda, pero en los casos de denuncias de violencia contra las mujeres, en una primera instancia, en algunos casos hasta se concilian los casos. ¿Por qué? Porque existe la visión todavía tradicional de los operadores de justicia, de quienes atienden, de que esto se puede resolver haciendo un acuerdo y que va a cambiar el comportamiento. Pero son visiones parciales de lo que pasa con una situación de violencia. Efectivamente, hemos avanzado en el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la Constitución. O sea, la Constitución da un mandato al Estado de que se nos debe asegurar a las mujeres, a todos los ciudadanos, pero particularmente a las mujeres, este derecho. Es decir, la Constitución ya hace una lectura de que en el contexto nacional las mujeres sufren situaciones de violencia que no viven los hombres. El hecho de ser mujer ya es un hecho que nos pone en una situación más diferente. Vulnerable. Y este es un reconocimiento de la Constitución. Y este artículo, el artículo 15 de la Constitución, ha permitido que avancemos en normativa complementaria para este derecho. Una es la ley 243, que fue antes que la ley 348, que es la ley contra el acoso y la violencia política, que también reconoce que las mujeres que entran en el ámbito político sufren, por ser mujeres, una serie de situaciones de violencia. La 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que posteriormente tuvo dos decretos supremos para asegurarles ciertos recursos. Sin embargo, creo que algunas de las debilidades que yo voy a mencionar tienen que ver con no haber acompañado el proceso de discusión con las leyes, con las transformaciones que requieren estas leyes para su implementación. ¿Qué quiero decir? Que la mentalidad de quienes operan las normas todavía no están a la par de la ley. Entonces llegamos a la policía y la policía pone trabas para la persona que está denunciando. O no reconoce, o le pregunta ¿qué has hecho? ¿Qué habrás hecho para que te peguen? Cuestionando o culpabilizando a las mujeres por los hechos de violencia, que es una cuestión que vamos a ver a lo largo de los casos que se van a utilizar en la ilustración de algunas situaciones, los casos de violencia sexual, el caso de la manada, por ejemplo. Hasta ahora seguimos en un caso que tiene serias dificultades porque se usan una serie de estos elementos que ha señalado Susana que tienen que ver con el proceso penal, chicanas, dilaciones, cuestionamiento de los certificados médicos y demás, que son temas fundamentales para asegurar a las mujeres víctimas de violencia sexual o feminicidios y a sus familias el acceso a la justicia. Otro tema tiene que ver fundamentalmente con los recursos. De ahí que un grupo de ministras, junto con las presidentas de cámaras en ese momento, muchas aliadas trabajaron en decretos supremos que pudieran resolver la falta de recursos. Sin embargo, no ha sido suficiente. Lo que estamos viendo es que todavía hay que trabajar en la arquitectura institucional de quienes están llamadas por las leyes para responder a estas instituciones. Contamos con una política nacional, una política
mujeres dignas, vidas dignas, mujeres seguras, que son lineamientos ya para que cada instancia que está convocada en la ley, son más de 7 ministerios que están involucrados, puedan cumplir con su rol. Una es la parte de prevención, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Educación, para justamente preparar o construir una cultura de rechazo a la violencia. Otras tienen que ver con el sistema de atención y otro con la administración de justicia. Una vez que ya se ha cometido un hecho de violencia, entonces pasamos al ámbito de la justicia. Y ahí es donde teníamos una serie de vacíos normativos o ambigüedades en el sistema, en el proceso penal que no estaban muy claros y que ya se resolvieron en el Código del Sistema Penal y que ahora se retoman para la Ley de Abreviación Procesal. No va a resolver todos los problemas, pero justamente hay 3 temas que a mí me parecen fundamentales para los casos de violencia contra las mujeres que hay que señalar en la ley. Uno tiene que ver con la valoración de los certificados médicos para, son indicios de prueba que se van a usar para asegurar que sean considerados por los jueces, la protección de las víctimas, la prohibición de la revictimización, que ya estaba en la norma y que en la ley y que se vuelve a retomar, y el tema de la resolución integral, que es aliviar y agilizar ciertos procesos por los que pasan las mujeres que denuncian una situación de violencia y que en el proceso finalmente el juez pueda definir que se disuelve la unión, se divorcian, etcétera, para no iniciar otro proceso por la vida familiar o por la vía familiar. Y volverlo a volver a revivir todos los hechos de violencia, sino que en un solo proceso el juez pueda definir ciertas resoluciones, y creo que esas son las grandes ganancias para avanzar en términos de derechos de las mujeres. Tengo que ir a un corte, quédese con esta Casa No es Hotel, que vamos a pedirle a la diputada Susana Rivero que nos explique un poco esta parte, este otro cuerpo, digamos, de esta nueva ley y que pretende acabar con estas chicanas, con estas detenciones, partir el mundo abogadil. Quédese con nosotros. Volvemos, esta Casa No es Hotel. Susana, esta parte del tema de la violencia contra las mujeres, ha explicado Mónica dónde estaban los problemas. Hay otro que nosotros vemos también en los medios de comunicación. Hemos visto esta semana varios pronunciamientos de tu parte, hemos visto, ¿no?, de tu parte, tus compañeras incluso opositoras, en los puntos de la conciliación. Uno de los temas es, bueno, perfecto, hay la conciliación, ¿no es cierto? La ley hoy por hoy te permite la conciliación y resulta que ante la presión, mujeres salen y dicen que han exagerado, que han mentido, que por favor paren la persecución a sus maridos, que no habían sido tan malos, que no habían golpeado tan fuerte, o sea, una serie de cosas donde la pobre mujer, encima de haber recibido, ser víctima de violencia, encima tiene que salir a defender a nombre de la conciliación para que vuelvan a sus puestos, como es el caso de Ceballos, el propio caso Cabrera, el propio caso Navarro. Hay una Marín Sandoval. Hay una serie de ejemplos que nosotros podríamos tomar todo el programa, ¿no es cierto?, para poner sobre la mesa los temas de conciliación. Entonces, eso seguramente no es de las cosas más profundas, pero también está, y es lo que vemos nosotros como ciudadanos en los medios de comunicación. Contanos, Susana. Bueno, hay varias cosas nuevas acá y voy a responder, no voy a hacerme soy la más insistente en estos temas, pero para que nos entendamos con nuestros espectadores, mira, hemos traído estadísticas del Consejo de la Magistratura y nos está diciendo que los jueces de instrucción reciben al año en Bolivia, bueno, y tienen entre lo que heredaron del anterior año más lo que les entró ese año, manejan una carga procesal de 260.397 procesos. El juez de instrucción es el primerito, el que pone medidas cautelares, el que puede poner medidas de protección, etc. Esos jueces en Bolivia tienen el 78% del trabajo.
A juicio apenas va el 14.9%. Y lo que ya ha concluido con sentencia ejecutoriada es el 7%. Pero cuando hablamos ya de la situación de las mujeres y de estos hechos ilícitos que con mayor frecuencia y criminalidad se están cometiendo, violencia a las mujeres, violación y violación niño-niña, ya la situación se vuelve alarmante, porque hemos cruzado los datos del Consejo de la Magistratura y del informe de la Defensoría del Pueblo que hicieron con ONU Mujeres y con la cooperación suiza, y aquí estos números nos muestran que rechazan, y no sabemos ni por qué, de 67.077 procesos o denuncias, las rechazan. Con salidas alternativas le dan 167, con criterio de oportunidad 4.000, con sobreseimiento 3.500, con procedimiento abreviado 2.600, y apenas hay con sentencia ejecutoriada de 113.000 denuncias, digamos, que hay en 2 años y medio, porque esto es hasta marzo de 2018, solo con sentencia condenatoria 1.200. O sea, el 1%. O sea, imagínense, Susana, o sea, no solamente que es el hecho más denunciado, sino que se lo sacan de encima como pueden. El más impune también. Exactamente, el más impune. Por eso es que nos tomamos la tarea de buscar cómo resolver esto. La ley 348 señala que puede haber una conciliación por una sola vez, pero en este último tiempo yo he estado más atenta a algunos temas, incluido el caso Ceballos último. El Ministerio Público está haciendo su trabajo como lo tiene que hacer. Es decir, tiene que hacer una averiguación preliminar para ver si esa conciliación realmente no perjudica o no ha sido en amedrentamiento, en coacción o por presión con la víctima. Porque claro, hay hechos y hechos, ¿no es cierto? Puede haber una conciliación cuando es un hecho menor, pero no cuando es una violencia sistemática. Y ahora el Ministerio Público se está tomando la tarea de hacer lo que siempre tenía que hacer y no lo hacía. Tiene que hacer una investigación del entorno, del estado psicosocial, incluso de la víctima. No solo es pues el certificado médico, ¿no es cierto?, del impedimento. Hay toda una averiguación ahí. Por lo tanto, como estos delitos ya no son de orden privado, esa es una gran virtud, ahora son de orden público, el Ministerio Público tiene que investigar, pues, igualito nomás, aunque haya conciliación, para ver si realmente necesita imputar al violento, casi siempre hombre. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta norma, Susana? Fíjate cómo la justicia, que siempre no va a dar a favor de la mujer, ese es un proceso más de formación y de despatriarcalización de la cabeza desde que nacen nuestros niñitos. Esperamos que las nuevas generaciones, cuando ya lleguen a la mayoridad, no tengan estas crisis de violencia por impotencia, digamos, ¿no? Por no aceptar que las mujeres tienen derecho. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Mira todo lo que se han inventado para no aplicar los derechos de las mujeres. La 348 ya tenía medidas de protección, prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de retener los documentos, prohibición de amedrentar testigos, ya estaba ahí el catálogo. En el Código Niño-Niña también, no acercarse a la víctima, varias son parecidas. Pero ¿con qué nos salían en los tribunales? Que no había el procedimiento, no sabían cómo aplicar. Entonces aquí se los ponemos clarito, cómo van a aplicar. Porque yo le digo a la gente, y voy a poner el caso ya no de mujer, de niño, una niña violada. Es duro lo que voy a decir, a veces más duro verbalizarlo todavía. Una niña violada, ¿quién la va a violar? ¿La va a violar un desconocido? ¿La va a violar el entorno o el padre? O el padrastro, sí, o el abuelo, se ha probado que o el compadre. 3% de los casos que se han registrado en el país son del entorno cercano, es decir, ahí no es... Todos los estudios de criminología muestran que el violador es del entorno cercano y de confianza de la víctima, no hay otra forma, salvo, de niño o niña estoy hablando el ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si hay una violación de una niña, y una madre desesperada o cualquier persona lleva a ese niño al ESLIM o a la policía y se evidencia que hay un drama de esos, antes siquiera de todo, del certificado, de la investigación, por proteger la vida de esa niña, hay que aplicar una medida de protección de alejamiento de la presunta o del presumible agresor.
hay que alejarlo para cuidar la vida, porque lo que está pasando es eso. Le pongo otro ejemplo, en Santa Cruz, una chica jovencita fue a la policía a denunciar que el compañero le había pegado. Como le dije, no le pusieron medida de protección, y le dijeron vuélvase el lunes, vuelve a su casa, y la pareja, enfurecida porque lo había denunciado, le echa gasolina y le prende fuego y muere. Entonces la medida de protección es para esos casos extremos y de urgencia. Hay que alejar al agresor de las víctimas, y eso lo puede hacer, ahora ya le ponemos procedimiento porque ya estaba, lo puede hacer el SLIM, lo puede hacer la Defensoría, lo puede hacer el policía, lo puede hacer el fiscal, pero claro, en 24 horas tiene que avisarle al juez para que el juez o la confirme o la retire. Tiene que haber en todo proceso siempre la presunción de inocencia, pero no podemos, a título de presunción de inocencia, dejar en indefensión. Además, ahí a las sí hay víctimas. Presunción de inocencia. En esos casos de violencia contra la mujer sí hay presunción de inocencia, pero cuando te chocas y dices, bueno, no ha pasado nada, ahí te detienen. Es una cosa impresionante lo que tú dices, la mentalidad patriarcal en el momento de juzgar. Uno se acuerda del caso de Yacuiba. La chica va a denunciar, le dice, no, me están golpeando, no sé qué. Vuelve a casa, 2 semanas después el marido no solamente la mata a ella, los mata a los hijos y se mata luego él, ¿no es cierto? Porque nadie, el Estado no pudo atenderla, ¿no? Se pudo librar, se pudo salvar la vida de 5 personas ahí. A ver, Mónica, he visto que... 2 cocinas más, si me permite, Susana, sí, para terminar. Además de las medidas de protección, que además si no las cumple van a ir detenidos, le hemos dado a este juez instructor, el juez penal, el juez de violencia, una atribución central que es resolver en esa vía todo lo que esté pendiente y que sea parte del contexto violento. Con ejemplo lo voy a poner. Una mujer va y denuncia que ha sido violada, hay un proceso penal abierto, pero tiene hijos. Entonces, la mujer en ese mismo juicio, para no tener que ir a otro juzgado de la niñez que no es penal, a divorciarse y a pedir custodia de los hijos y la asistencia familiar, ese mismo juez penal resuelve todo. Resuelve quién se queda con los hijos, si hay feminicidio o violación, nunca se queda con la línea paterna, esa es una regla que hemos colocado, se queda con la línea materna. Entonces decide la asistencia familiar, la custodia de los chicos, el divorcio si la mujer lo pide, y el hecho concreto que es ya el ilícito, ¿no es cierto? Porque imagínense, una mujer violada que tiene que peregrinar desde un pueblito hasta acá a La Paz a buscar su certificado médico forense que se lo homologa el fiscal, ya no se lo va a homologar, el IDIF, ya no se lo va a homologar nadie su certificado. Tiene que ir a otro lado a pelear por los hijos, porque si se vino aquí a denunciar, allá en su pueblito, la pareja que la ha violado o el violador le dice, sí, pero has abandonado a los chicos, me quedo con la custodia. Al final se hace un infierno para esa pobre víctima que tiene que estar luchando sola, aparte de la agresión sufrida, contra todos los foros, contra la vía de familia, contra la vía civil, si es que hay bienes para repartir, el divorcio, más el fiscal de forenses e investigación. Entonces se le hace un infierno y eso es lo que se resuelve. Pero fíjate que esto es bien importante decir quién es el que ha tomado la decisión. Un grupo de parlamentarias que manejamos muchos años estos temas, nos reunimos con Evo antes del 8 de marzo y nos dice, ¿qué está mal? ¿Qué hacemos? Porque esto de las noticias todos los días, agresiones a niños, niñas y mujeres. Y ahí con él fue que diseñamos y decidimos arriesgarnos al más alto nivel para hacer este procedimiento integral que muchos abogados nos van a decir, no, ¿cómo van a mezclar competencias? Una cosa es materia civil, otra cosa es familiar, otra es penal. Y ahí nos hemos arriesgado porque hemos dicho la competencia, desde que el derecho nació en el mundo, se lo establece por ley y le estamos dando a ese juez penal por ley la competencia de resolver todos estos asuntos, porque más allá de la doctrina, lo primero es la vida y evitar la revictimización de las mujeres. He visto que en la ley... la ley valida el trabajo de las fundaciones, de las ONGs, pese a que el movimiento del socialismo siempre tuvo un cierto rechazo con el trabajo de las ONGs y las fundaciones. Es la primera vez, y esto me parece un dato curioso al menos, ¿no es cierto?, que en la ley se está reconociendo el trabajo que hacen las fundaciones y las ONGs.
¿En qué entran ustedes a actuar en lo que hace la ley, Mónica? Bueno, en términos generales, nuestros reportes, que de todas maneras ya se hacían en ciertos procesos, los reportes, porque a veces somos instituciones quienes hemos estado recibiendo situaciones de casos de violencia, hay instituciones que tienen servicios médicos, que son instituciones privadas, pero que tienen servicios médicos y que pueden emitir un certificado médico o un reporte de psicología, por ejemplo, en el caso de las Gregoria Pasa, por ejemplo, es muy conocido porque además de atender los casos, tienen abogadas que hacen seguimiento a los casos. Y todos sus informes van a ser indicios, van a ser valorados también en los procesos penales. Yo creo que ahí hay un importante reconocimiento del aporte que hacemos las instituciones privadas en diferentes momentos. O sea, en algunos casos para las propuestas de ley, nuestra experiencia vale, nos juntamos, nos reunimos con las legisladoras para hacer nuestros aportes, discutir, debatir. También tenemos aportes en otros espacios, pero en el tema de violencia concreto creo que hay un importante reconocimiento de todo este trabajo que hacen en cada departamento, en los municipios, apoyando en fortalecer las capacidades, las habilidades de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, de los jueces, de los fiscales, etc. Yo quiero también hacer énfasis en que el Ministerio de Gobierno también ha declarado que el delito más denunciado es la violencia contra las mujeres. Es decir, si necesitamos resolver el problema de seguridad ciudadana, tenemos que atender el problema de violencia en las mujeres que no se da en la calle. Así que la seguridad, la percepción de seguridad ciudadana no se va a dar solamente por tener más efectivos en la calle, sino fortalecer sus capacidades para responder a las situaciones que son concretas, como los casos de violencia contra las mujeres, los casos de violencia sexual contra niños y niñas. Y por eso, aunque a veces creemos que el sentido común, mi abuelita decía que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero que a veces nos parecen cosas muy evidentes, probablemente para la mayoría de la gente no es tan evidente. Y en el caso de los operadores de justicia, por eso toman decisiones porque necesitan acercarse a la problemática de la violencia de las mujeres y mirarla de otra perspectiva. Y por eso es fundamental, decía, el rol de las instituciones en fortalecer estas habilidades para ser más sensibles a ciertas temáticas que parecen que no son fundamentales, pero que estamos viendo están en el centro de la atención para asegurar la violencia a las mujeres. Muchos de los problemas que hemos señalado en estos procedimientos tienen que ver con la decisión de las mujeres de desistir en el proceso. Una vez que ingresan en el proceso, en los procesos penales, las mujeres tienden a salir, uno por el costo emocional, porque como decías tú, la presión de la familia, del marido, que además uno convive, pues tiene relaciones mucho más amplias. Hay una presión a veces de la escuela, si la violación se ha dado en el ámbito de la escuela, en la comunidad. Entonces hay un alto costo emocional para quienes denuncian y además, el costo económico. Y además, cómo está concebida la sociedad, ¿no es cierto? Esa cuestión de cuidar el matrimonio por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, perdónalo, no te vas a divorciar, no sé qué, ya no lo soporto, me hace, o sea, ese apelar al sacrificio, ¿no? Sobre todas las cosas y cuidar el matrimonio cueste lo que cueste, incluso si te cuesta dolor todos los días, si le cuesta dolor a tus hijos, ¿no? Eso también es una presión muy fuerte de la sociedad. Y esos temas tienen que también ser considerados en este contexto que deben considerar los administradores de justicia, los jueces, para tomar resoluciones y contribuir a resolver estos problemas. Cuando tú piensas en 215,000 casos que están ahora en manos de los administradores de justicia, uno recién tiene la magnitud de de la contribución que se puede hacer a través de la ley de abreviación. Sí, para que la gente nos entienda, cada 2 horas una mujer es agredida, es víctima de violencia, cada 2 horas. O sea, estamos hablando de un país que cuando se acabe este programa, una mujer ha sido agredida en violencia. Es decir, donde tenemos que tomar conciencia de que algo está pasando. Me tengo que ir a un corte, vuelvo con las conclusiones de este interesantísimo programa. No puedo sin irme sin felicitarlas realmente, ¿no? Lo vamos a hablar más adelante, pero sinceramente que pueda establecerse un proceso donde las víctimas se vean, digamos, se facilite la realidad para ellos, realmente es una cosa para saludar. Quédese con nosotros.
Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, ya con las conclusiones de este interesantísimo programa, donde nos han explicado esta nueva ley, este proyecto de ley de abreviación penal. Mónica, ¿qué conclusión, con qué quieres que se quede la gente? Bueno, primero decir que la contribución, aunque me ha tocado venir a la entrevista, es la contribución del movimiento de mujeres. Hay un movimiento muy activo entre organizaciones sociales, pero también instituciones que estamos dispuestas a seguir contribuyendo, señalando dónde podemos todavía avanzar en normas con nuestras propuestas, la discusión, la difusión, la amplificación de los avances. Hay mucho todavía que hacer, pero reconocemos toda la voluntad política de algunas aliadas en la Asamblea Legislativa, de las luchas que estamos dando desde la calle también, los colectivos feministas. Estamos en un momento en el que hay que proteger valores que estamos construyendo. Uno es el principio de despatriarcalización en el que debemos profundizar. Otro es la transformación de nuestros imaginarios colectivos, pero fundamentalmente proteger la igualdad de género que hemos avanzado. Hay sectores muy conservadores que cuestionan todos estos avances que tenemos en términos de normativa, contra la violencia, etcétera. No podemos permitirnos ni un paso atrás. Susana. Bueno, lo primero que me gustaría precisar es que siempre vamos a propugnar, promover que la igualdad se construye desde que son chiquititos, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en la comunidad, con otro tipo de valores que esperamos poder trascender a las nuevas generaciones. Cuando hablamos en materia penal y estos ajustes normativos, es cuando ya no hemos podido evitar el hecho violento, cuando ya se ha producido el hecho violento. Esta norma no solamente intenta resolver todos los cuellos de botella de los trámites procesales para que las víctimas, imputados, acusados, todas las partes que litigan encuentren justicia y se encuentren con un juez, sino que también podamos proteger la vida de niñas, niños, adolescentes y mujeres. No es un detalle haber incorporado a la sociedad civil, no a cualquiera por supuesto, sino a las instituciones especializadas en acompañamiento a procesos y a mujeres y a niñas, niños, adolescentes, porque la realidad nos ha mostrado que esos son los casos que avanzan, porque son las mujeres de estas plataformas las que se paran afuera del juzgado y con su visibilización del caso y de la exposición del caso, controlan que las autoridades jurisdiccionales hagan bien su trabajo. Esos son los casos que avanzan. Pero han llegado al extremo, a pesar de que las audiencias son públicas, de negar el ingreso a las audiencias a estas instituciones especializadas de la sociedad civil. En este proyecto de ley se está colocando que las víctimas pueden estar acompañadas de estas instituciones especializadas en cualquier parte del proceso, en cualquier acto procesal, porque de lo que se trata es cuidar a las víctimas, pero que también haya debido proceso y que no haya esa justicia oculta donde se puedan hacer amarres y cosas raras. Estamos todos trabajando, todas trabajando. Bueno, yo siempre digo, soy feminista, soy de la Comujer del Beni, así que bueno, es como que sería inaudito que no aplicáramos todo eso, nuestro trabajo, nuestra experiencia de seguir casos en acomodar estas normas, ¿no? Te agradezco mucho, Susana, nuevamente los saludo por la iniciativa. Entiendo que es un tema que, por lo que explicabas, viene también desde el Ministerio de Justicia, de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que todos esos esfuerzos han confluido en que haya esta nueva normativa que va a evitar que sea una justicia de papel y empiece a ser una justicia más justa, ¿no? Quédese con la programación de ATV con nosotros hasta el siguiente domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.